Ok, ¿se puede poner de pie, familia, por favor? Bendito Padre Celestial, hoy en esta noche, Señor, queremos agradecerte por la oportunidad que nuevamente nos das de estar en este recinto, mi Dios. Te queremos agradecer, Señor, porque gracias a tu bendito amor, cada uno de los que estamos aquí presentes, mi Dios, tuvimos la oportunidad de escuchar tu voz y de que hayas producido en nosotros el querer como el hacer para que nos viniéramos a reunir a este lugar, para estar instruyéndonos, Señor, a través de este seminario. Te damos muchísimas gracias por todas las personas que están aquí presentes. Te damos gracias también por las personas que nos ven por internet cada semana, mi Dios. Y te pedimos, Padre mío, como siempre, que seas tú en nuestras vidas, dándonos la oportunidad de poder tener el conocimiento de tu palabra y tener el conocimiento de la historia de la iglesia de la manera, Padre mío, en la que tú quieres que nosotros nos vayamos fortaleciendo y edificando cada día más, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, familia, pues ahí está el título de... ¿Alguien falta, Marianita? ¿No saben? Está en la escuela. Ah, Está en ok. una olimpiada, creo, de informática. No va a poder... Entonces, no, todavía no salía. Ah, bueno. Ok. ¿Sí quedó de llegar o ya no irá a Me venir? dijo que no sale. Bueno. Ok, pues vamos a dar inicio. Ya apuntaron, ¿verdad? Ya hizo el título de nuestro capítulo del día de hoy, la reforma en Suiza. Ya ven que las semanas pasadas estuvimos viendo lo que aconteció en Alemania, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver, esto fue como efecto dominó. Todo inició en Alemania, pero llegó ahora sí que a oídos de teólogos, a oídos de personas que estaban interesadas en la teología también, y sobre todo estaban interesados en la libertad del Evangelio. Entonces así empezó como un efecto dominó en toda Europa a ir llegando ese avivamiento de la reforma, porque así es como yo le llamo, ese es un verdadero avivamiento. No es que de repente la gente se empiece a reír y a caer y a brincar, sino que la gente empiece a tener la intención de conocer verdaderamente la palabra de Dios. Y entonces esto fue un efecto dominó que empezó a suceder, y vamos a ver lo que pasó en Suiza. De hecho, aquí en Suiza vemos que vamos a ver unos personajes bien importantes. Dice la reforma en Suiza de habla alemana, porque es que en Suiza, en aquel entonces, bueno, hasta la fecha, hay regiones en donde hablan en francés y hay una región en donde hablan en alemán. Entonces, aquí la reforma en la Suiza de habla alemana, vamos a ver el contexto. Dice, en los primeros años del siglo XVI, varios cantones suizos de habla alemana como Zúrich, Berna, Basilia y San Galo comenzaron a cuestionar los abusos y las prácticas de la Iglesia Católica, el ambiente de renovación espiritual y el pensamiento humanista prepararon el terreno para un cambio profundo. O sea, eso es el contexto, precisamente todo lo que estaba sucediendo ahí en Suiza, que era algo muy similar a lo que hemos estado viendo en Alemania. Todo eso fue preparando el terreno para que llegara un personaje llamado Ulrico Zwingli. Este hombre fue el iniciador. De hecho, el nombre original ahí está entre paréntesis, era Wildrich, o sea, así era como realmente él se llamaba, pero viéndolo así en latino es Ulrico, pero es Ulrich Zwingli, así es como se le conocía a este hombre, de 1492
1584 al 1531. Fue el líder de la Reforma en Zúrich, influido por Erasmo de Rotterdam y por las ideas de Martín Lutero. Zwingli empezó a predicar en el año 1519 que la Biblia es la única autoridad en materia de fe. En 1523 tuvo lugar la disputación de Zúrich, donde defendió públicamente su tesis, logrando que la ciudad adoptara oficialmente la Reforma. O sea, estos personajes pues eran muy similares a lo que sucedió con Martín Lutero. Ahora sí que el Espíritu Santo se estaba manifestando no solamente en Alemania, ¿verdad?, sino en varios países de Europa, y sobre todo de Europa, porque allá era donde se estaba llevando a cabo la iglesia cristiana. A lo mejor acá en América y todo eso, pues todavía ese tipo de situaciones pues ni siquiera les pasaba por la cabeza, ¿verdad?, porque no conocían ni siquiera el nombre de Jesucristo. Vamos a ver principales reformas introducidas. Principales reformas introducidas. Pastor, algo uno que se puede suponer es que... Agarra el micro. Adelante. Buenas noches. Vamos empezando. Qué bueno que llegaron ahorita porque vamos empezando apenas. Se puede uno suponer que estos reformadores pudieron haber sido principalmente sacerdotes, ¿no? Sí, de hecho, la mayoría de cada uno de los reformadores andaban en el clero. O sea, sí, realmente de hecho, ahorita vamos a ver la mini biografía de cada uno de los personajes de hecho, ahorita va a estar larguito, O sea, ya ven que hace 8 días estuvo muy cortito lo que vimos en el seminario, pero ahorita sí va a estar un poquito más largo, y por lo mismo que vamos a ver varios personajes. Aquí entonces vemos las principales reformas introducidas. Supremacía de la escritura sobre la tradición eclesiástica, abolición de la misa y del culto a las imágenes y santos, fin del celibato clerical, los pastores podían ya casarse, simplificación del culto con prédica en lengua vernácula, o sea, ahí en el alemán, educación bíblica del pueblo, se promovió la lectura personal de la escritura. O sea, fíjense qué cosas tan importantísimas que en aquel entonces no se podía. Nadie de la gente que iba a la iglesia cristiana de aquel entonces, nadie tenía acceso a la Biblia. Es más, pues las misas se daban en latín. Simplemente, como lo hemos platicado, solamente el 30% de la población en Europa hablaba en latín, y ese 30% pues eran los reyes, los nobles, los príncipes, la gente de alcurnia solamente, y aparte los clérigos. Es más, no todos los clérigos, había clérigos que tampoco conocían el latín, necesitaban también tener ciertos niveles dentro de la iglesia católica para que pudieran realmente conocer lo que la Biblia decía, porque la Biblia estaba en latín y las prédicas se daban también en latín. Entonces, qué bueno, qué prédicas, ¿verdad? Realmente eso ni siquiera se le puede llamar prédicas. Luego aquí estamos viendo precisamente que lo que empezó a ocasionar la reforma en Europa fueron esas situaciones en donde simplemente se abolió la abolición de la misa y del culto a las imágenes y santos. Ahí es más, la película que vimos, ahí se ve cómo llegan a las iglesias y derrumban las imágenes, los santos, los quiebran, los queman, hacen una serie de cosas, y es todo lo que estaba pasando también en Suiza. Todo lo que había ocurrido en Alemania ya estaba sucediendo en toda Europa. El fin del celibato clerical, pues simplemente lo vimos con Martín Lutero. Ya ven que la película y todo lo que hemos estado viendo en el seminario,
vemos cómo Martín Lutero se casó con una monja. Él era un sacerdote católico y ya cuando abolieron todas este tipo de tonterías que iban en contra de la Biblia, pues Martín Lutero se casó con una monja, ¿verdad? Y luego dice la simplificación del culto con prédica en lengua vernácula. Pues ahora sí ya, ¿qué estaban empezando a hacer las iglesias luteranas? Porque así fue como empezó el protestantismo, con iglesias luteranas. Aún en Suiza, aún donde fuera, las iglesias que se estaban empezando ya a organizar, se organizaban como luteranas. Ese fue el primer protestantismo. Entonces ya la simplificación, lo más importante precisamente fue que ya se predicaba en la lengua vernácula, o sea, en la lengua de cada uno de los países. Precisamente lo que estamos viendo aquí en Suiza en alemán, pero ahorita más adelante vamos a ver la parte de Suiza que hablaban en francés, y también de igual manera, o sea, ya lo primerito que se empezó a hacer, empezar a traducir la Biblia, empezarla a traducir en el lenguaje de los países en donde se estaba llevando a cabo la reforma. Luego la educación bíblica del pueblo, se promovió la lectura personal de la Escritura. Hasta la fecha, si tú de repente llegas con un sacerdote católico y le dices, oiga, ¿qué cree que empecé a leer la Biblia? Ay, híjole, oye, no, espérate, es que no debes de leerla tú solito. Y te empiezan luego a espantar, ¿no? Y no, pues más en aquel entonces. En aquel entonces no, era prohibidísimo, era prohibido. O sea, si muchos de los seminaristas no tenían permiso de leer la Biblia, pues menos cualquier persona, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que empezó a suceder con la reforma. Los conflictos y consecuencias. No todos los cantones aceptaron la reforma. Algunos permanecieron católicos, lo que causó guerras religiosas internas, como la batalla de Kappel, donde murió Zwingli en 1531. Precisamente este hombre, Zwingli, que a pesar de que también él traía toda la doctrina luterana y todo eso, como les dije hace 8 días, Lutero no crean que era una persona bien buena gente. O sea, nosotros no tenemos que tomarlo. Ahora sí que lo único que tenemos que tomar de él fue la valentía que tuvo para enfrentar al Papa, enfrentar al clero, todo lo que él hizo, pero él no es nuestro modelo a seguir en lo más mínimo, porque él seguía teniendo un corazón muy religioso, un corazón de tal manera, incluso su corazón, él seguía teniendo un corazón como inquisitivo. O sea, ahora nosotros somos los protestantes, pues ahora los que no son protestantes, ahora esos son los que merecen morirse. Y habían situaciones, igual ahorita lo vamos a ver también con Juan Calvino, también él tenía un corazón así muy inquisidor, nada más que el Espíritu Santo pues los estaba usando a ellos precisamente para que el mundo entero empezara a conocer la Biblia. Ese fue el designio principal del Espíritu Santo, el que estas personas, con todos sus errores, sus religiosismos, ellos pudieran ser utilizados para que tú y yo en estos momentos pudiéramos tener conocimiento de la Sagrada Escritura. No tanto porque, es que ellos eran mejores que los demás y eran unas personas dignas. No, desgraciadamente vamos a ver así, no muy enfáticamente, pero sí vamos a ver así unos pincelazos de cuáles eran las personalidades tanto de Lutero como de Juan Calvino, que fueron prácticamente los reformadores más importantes. Luego dice, a pesar de su muerte, las ideas reformadas se consolidaron en Zúrich, Basilia y Berna. En Basilia, Juan Ecolopadio y otros continuaron con el movimiento, mientras Heinrich Bullinger en Zúrich dio estabilidad a las iglesias reformadas. Vamos a ver quién era este hombre Zwinglio. Ulrico Zwinglio, 1484 al 1531, reformador de Suiza alemana, edad 47 años. Ulrico Zwinglio, también escrito Huldrych Zwingli, nació el 1 de enero de 1484 en Wildhaus, un pequeño pueblo de los Alpes suizos. Estudió
estudió en Basilia y en Jena, donde fue influido por el humanismo cristiano de Erasmo de Rotterdam, que lo movió a buscar una fe más pura basada en la Biblia. En 1519 fue nombrado predicador en la iglesia, ¿ya viste, Richard, lo que me decías? En la iglesia de Großmünster de Zúrich, donde comenzó a leer y predicar directamente de las Escrituras. Pronto rechazó las doctrinas y prácticas de la Iglesia Católica que no tenían fundamento bíblico, como la misa, el culto a los santos, las indulgencias y el celibato clerical. En 1523, en la Disputación de Zúrich, defendió públicamente sus enseñanzas, logrando que la ciudad adoptara oficialmente la Reforma. Promovió un cristianismo centrado en Cristo, la fe personal y la autoridad de la palabra de Dios. Su reforma transformó la vida religiosa y social de los cantones suizos de habla alemana. Sin embargo, las tensiones entre entonces católicos y reformados llevaron a conflictos armados. Zwinglio murió en la batalla el 11 de octubre de 1531 durante la batalla de Kampel, mientras servía como capellán del ejército de Zúrich. Y fíjense, se dice, no sé si sea cierto, pero que cuando Martín Lutero escuchó que había sucedido eso, algo parecido a lo... no, pues creo que hace 8 días se los comenté, ¿no? De que dijo, pues qué bueno, se lo merecía. O sea, fíjense, era también un reformador, era alguien que estaba... Y sin embargo, como no tenían, en algún aspecto, no tenían las mismas ideas. Hagan de cuenta una idea que no era... no comulgaban ambos. Era Martín Lutero, él bautizaba a los infantes, como lo habíamos platicado. Y él y este reformador y otros más que vamos a ver, ellos no bautizaban infantes. Juan Calvino sí, pero algunos reformadores. Entonces, por detalles como esos, había un detalle también con este hombre muy importante, que Martín Lutero, por muy reformador y lo que sabemos de él también creía lo mismo que siguen creyendo los católicos, o más bien él seguía creyendo lo mismo que los católicos siempre han creído, de lo de la Eucaristía. La doctrina esta de, ¿se acuerdan que hace 8 días o hace 15 días, no, que se me trababa la lengua por el nombrecito, de la transustanciación? A ver, ya le dije bien. Esa doctrina de la transustanciación, Martín Lutero la seguía creyendo y la seguía enseñando. Entonces, reformadores como estos le decían, no, es que esto es una herejía. Fíjense, el gran reformador Martín Lutero, él se murió creyendo que la hostia se convertía en el cuerpo literalmente de Cristo, y que el vino o el jugo de uva o lo que tomaran se convertía literalmente en la sangre de Cristo. Lo que eso es una herejía y una superstición, algo bien terrible. Pues Martín Lutero, el gran Martín Lutero, él murió creyendo esa doctrina todavía. Y entonces, por doctrinas como esas, ellos no tenían. Entonces, cuando muere este hombre, le platican a Lutero, ¿qué crees que murió suyo? Ándale, qué bueno, se lo merecía. Se dice eso, no sé, bueno, de hecho en la Historia Universal está escrito eso. Entonces, ahí te das cuenta cómo, porque les voy a decir algo, hay gente que sí, al Martín Lutero lo ponen ahorita como si hubiera sido un tipo Pablo, por lo menos, o casi como si fuera Jesucristo. Es más, hay lugares en donde, como la Iglesia Ortodoxa, que lo pusieron como un santo. Lo pusieron también a él como un santo. Entonces, cosas así por el estilo son las que nos vamos dando cuenta. ¿Y por qué hago notorio esto? Porque precisamente acuérdense que si nosotros estamos estudiando la historia de la Iglesia, es para no repetir los mismos errores. ¿Saben por qué ustedes ven tantas doctrinas que hay tan torcidas ahorita? Precisamente porque no han estudiado la historia. Yo, fíjense, luego me llego a poner a platicar así con algunos ministros, con gente que predica, que esto, lo otro, y veo que trae sus doctrinas bien torcidas.
Y yo les hablo algo de la historia y no saben nada de la historia de la iglesia. No saben ni siquiera en qué momento fue cuando se le bautizó, por así decirlo, el nombre de católica a la iglesia, en qué momento fue cuando los reformadores hicieron ciertas odiseas, cosas por eso, no saben nada. Entonces, precisamente, ¿por qué luego caen en ciertas herejías? Porque no conocen las herejías que ya desde muchísimos años antes ya existían. Entonces, cuando uno conoce realmente que hay ciertas herejías en las cuales Satanás se ha estado movilizando en la iglesia, pues nosotros decimos, no, nosotros no tenemos que caer en esa misma tontería, no tenemos que caer en la idolatría que le tuvieron a Lutero, no tenemos que caer en esto, en lo otro y en aquello. Eso es precisamente una de las virtudes de conocer la historia, tanto de la iglesia como de cualquier otra cosa. Cuando tú conoces la historia, ya no vas a estar cayendo en los mismos errores. Luego aquí vamos a ver de Juan Ecolompadio, de 1482. ¿Sí ya se puso ahí? No, está todavía azul. Ahí está. Juan Ecolompadio, de 1482 a 1531. Y a ver qué jovencitos morían, no pasaban de los 50. Yo por eso ahora que tengo 55 digo, ya por lo menos ya no me estoy pareciendo a todos los reformadores de aquel entonces. Dice, reformador, edad 49 años. Juan Ecolopandio, su nombre original era Johann Hauskin. Nació en 1482 en Weinsberg, Alemania. Fue un brillante teólogo humanista, estudioso del griego y del hebreo, y un profundo conocedor de las escrituras. Inicialmente fue sacerdote católico y profesor en Heidelberg, pero al estudiar los textos bíblicos originales y conocer las ideas reformistas de Lutero y Zwinglio, se convenció de la necesidad de reformar la iglesia conforme a la palabra de Dios. En 1522 se trasladó a Basilia, Suiza, donde comenzó a predicar abiertamente la reforma. Defendió la autoridad suprema de la Biblia, la fe en Cristo como único mediador y la abolición de las prácticas sin fundamento bíblico. En 1529, la ciudad de Basilia adoptó oficialmente la reforma bajo su liderazgo espiritual. Fue amigo y colaborador de Ulrico Zwinglio, aunque diferían literalmente en su interpretación de la Cena del Señor. Ambos promovieron una visión más simbólica que literal del pan y el vino. Ecolompadio murió en Basilia el 24 de noviembre de 1531, poco después de la muerte de Zwinglio. Ya vieron, él también tenía esas diferencias de la Cena del Señor, o la Eucaristía, ¿no? Como ellos le llaman. Okay, vamos a ver el legado. La reforma suiza de habla alemana fue más radical que la luterana, enfatizando la pureza del culto y la obediencia total a la palabra. Sentó las bases de la teología reformada que luego desarrollaría Juan Calvino en Ginebra, zona de habla francesa. Produjo documentos importantes como la primera y segunda confesión helvética, que unificaron la doctrina de las iglesias reformadas suizas. Y bueno, ahí se ve un mapa más o menos de los lugares en donde se estaba llevando a cabo. Hagan de cuenta ahí el primer circulito, a lo mejor ustedes no lo alcanzan a leer, pero dice la peregrinación de Zwinglio. Luego el segundo circulito es donde se llevó a cabo la guerra. Luego el que sigue acá más abajo dice la ruptura de Roma. Y luego el más grande que está hasta abajo dice la teología de Zwinglio. Y el más pequeñito que está ahí en medio, ese que creen que no se alcanza a ver aquí. Ese no había visto que y hay menos. Sí, quién sabe qué dice, pero bueno, fue algo insignificante desde el momento que está tan chiquito ahí. Entonces no se preocupen, hagan de cuenta que no hay nada.
Ok, vamos a lo que es la Reforma Suiza de habla francesa. Contexto. Mientras Zúrich y los cantones de habla alemana avanzaban con Zwinglium y Ecolompadio, la parte occidental y francófona de Suiza, especialmente Ginebra, Neuchâtel y Lausana, también fue transformada por la Reforma. Esta región se convirtió en un centro espiritual e intelectual del protestantismo europeo. ¿Qué vamos a ver quién fue? Guillermo Farel. Guillermo Farel, del año 1489 al 1565, fue el primer gran reformador de la Suiza francesa. Antiguo sacerdote influido por Lutero y Zwinglium, comenzó a predicar en francés en los cantones occidentales. En 1536 logró que la ciudad de Ginebra adoptara oficialmente la Reforma, expulsando al clero católico y estableciendo una nueva organización eclesiástica. Farel fue quien convenció a Juan Calvino para quedarse en Ginebra y dirigir el movimiento. Aquí miren, Guillermo Farel, él fue el iniciador en esta parte de Suiza, pero él no tenía la teología necesaria ni suficiente como para poder llevar a cabo la reforma ahí en esa parte de Suiza. Pero conoció, ahorita te doy la palabra, Richard, pero conoció que había un tal Juan Calvino, que él sí tenía una teología igual o a lo mejor más poderosa que hasta la de Martín Lutero. Entonces, Juan Calvino, él en Francia, él ya traía una serie de broncas, porque ahí en Francia ahí sí todavía no se había desarrollado la reforma. Entonces, ¿qué sucede? Que a Juan Calvino prácticamente lo tenían mudo. Él no podía predicar en Francia nada de la reforma. Él estaba total. Entonces, Juan Calvino, se va a Suiza, a la frontera, que es donde está Ginebra precisamente. Y ahí este hombre, Guillermo Farel, conoce a Juan Calvino y le dice: oye, Juanito, échame la mano y quédate aquí para que podamos aquí fincar bien la reforma. Aquí la reforma luterana tiene que crecer y tú eres el indicado, tú sabes lo mismo o más que hasta el mismo Martín Lutero. Entonces, por favor, quédate aquí. Y ya Juan Calvino le dice: sí, me parece muy bien, nada más que todo se va a llevar a cabo conforme a lo que yo diga. Ustedes se van a sujetar a lo que yo diga para que aquí en Ginebra se lleven a cabo todos los estatutos eclesiásticos conforme a lo que yo, Juan Calvino, diga cómo se va a llevar a cabo. Y él no accedió. Este hombre, Guillermo Farel, le dijo: no, ¿sabes qué? Que no, así no, yo quiero que tú estés aquí, pero yo voy a ser el mandamás. Si tú lo quieres de esa manera, entonces no. Entonces Juan Calvino le dijo: no, pues entonces no. Y Juan Calvino ya no caminó con él en esos momentos, sin embargo se quedó en Ginebra. Pero ya meses, no me acuerdo si fueron meses o años, porque esto ya se lo estoy diciendo de lo que se me quedó aquí grabado en el instituto, no me acuerdo si fueron meses o años, pero este hombre, Farel, y de hecho todo el clero, por así decirlo, ya el clero reformado de ahí de Suiza, de Ginebra más bien, porque era prácticamente en Ginebra, dicen: ¿sabes qué? No, sí necesitamos a Juan Calvino. Sin Juan Calvino no la vamos a poder armar. Entonces, por eso aquí dice que llama a Juan Calvino. Ahora sí le llama y le dice: Juan Calvino, nos sujetamos a lo que tú digas. Y se sujetaron a tal grado que Ginebra, es más, hasta ahorita no ha habido una ciudad en donde el cristianismo se haya llevado a cabo de la manera tan tremenda que fue ahí en Ginebra. Y eso lo logró Juan Calvino. Juan Calvino fue el que se encargó de que en Ginebra, de plano, todo lo que se llevaba a cabo tenía que ser cuestionado, o más bien filtrado, a través siempre de la Biblia.
Todas las cosas que se llevaban a cabo en Ginebra, más creo que hasta la fecha en Ginebra hay una religiosidad muy tremenda, pero sobre todo de que son celosos de lo que es la Sagrada Escritura. Todas las cosas en el gobierno, en la escuela, en donde todo lo que sea, todo tiene que estar basado conforme a las Sagradas Escrituras. O sea, es una ciudad totalmente teocrática. Entonces, eso es lo que quería comentar. Dime, Richard. Así ya se me Bueno, olvidó. una es que Ginebra y pues ahora sí que Suiza es un país del primer mundo. Se quiere decir que la teología y la enseñanza bíblica han traído mucho progreso. Y como país es un ejemplo de que el mensaje de Dios, el mensaje bíblico, sigue transformando y trayendo mucho bien. Claro. Y próspero. Y lo sorprendente es que cuando llega a Ginebra, pues logra que la ciudad de alguna manera deje el catolicismo. O sea, aquí es bien difícil. Sí. Aunque Sí, uno lo se que las ayer enseñe, platicábamos ahí en la reunión de varones, o sea, aunque uno se las enseñe de arriba y de abajo, pero una persona que deje el catolicismo es bien muy complicado. es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado. Y definitivamente vemos precisamente que los países más prósperos, estadísticamente hablando, no porque uno esté aquí enseñando esas cosas, pero los países más prósperos del mundo entero han sido los países cristianos. De hecho, Estados Unidos es lo que es, porque siempre desde que inició esa nación todo se rigió conforme a la palabra de Dios. Y precisamente todos los desatinos que ha tenido Estados Unidos es cuando empezaron a sacar las Biblias de la escuela. Por cierto, no se sepa, pero ya volvieron a meter las Biblias a las escuelas, ahorita con el presidente Trump. Y sí, o sea, Suiza es uno de los países más prósperos, no de ahorita, sino de toda la vida. O sea, han sido, y el cristianismo, pues a final de cuentas, es la base de que alguien pueda llegar a prosperar de la forma correcta. Ok, pues vamos con Juanito Calvino. Juan Calvino, del año 1509 al 1564, nació en Noyon, Francia. Fue un brillante teólogo que huyó de su país por su persecución religiosa. En Ginebra organizó la Iglesia Reformada con un sistema basado en la Biblia, la disciplina eclesiástica y la educación cristiana. En 1536 publicó su obra más famosa, Institución de la Religión Cristiana, una exposición sistemática de la teología reformada. Bajo su liderazgo, Ginebra se convirtió en el faro del protestantismo reformado, formando pastores y misioneros que difundieron la fe reformada por toda Europa. Fíjense, en Alemania es donde se inicia la reforma, pero en Suiza es donde se consolida. Es más, por eso hay algunas imágenes de la reforma en donde ves a un Martín Lutero con la espada y ves a un Juan Calvino con la pluma, porque este hombre, Juan Calvino, él se la pasaba, dicen que escribía de una manera pero monumental y empezaba a hacer sus escritos. De hecho, este fue el primer escrito que hasta la fecha es uno de los libros más importantes del protestantismo cristiano. Y en esas imágenes ves a un Lutero con la espada, que fue donde empezó la guerra en Suiza, en Alemania, y ves a un Juan Calvino con la pluma, en donde se está consolidando el cristianismo. Ahí en Alemania inicia todo, pero en Suiza es donde se empieza a consolidar. Es más, qué bueno hubiera sido que en Alemania se hubiera llevado a cabo lo que en Ginebra y en todo Suiza. Aquí sí en serio agarraron el cristianismo, y fue gracias a que también Juan Calvino fue muy usado por el Espíritu Santo de la misma manera que Lutero, pero para consolidar ya todo lo que se había dado en la reforma alemana. Ok. Características de la reforma francesa. 1. Énfasis en la soberanía de Dios y la salvación por gracia.
2. Autoridad absoluta de la Escritura sobre la tradición. 3. Disciplina moral estricta y pureza de la vida cristiana. 4. Organización eclesiástica ordenada con pastores, ancianos y doctores. 5. Formación teológica. Se fundó la Academia de Ginebra en el año 1559, precursora de seminarios protestantes. O sea, aquí estamos nosotros viendo precisamente que todas las tonterías que se había hecho en la iglesia cristiana, llamada la Iglesia Universal, que es lo que quiere decir católica, todas esas tonterías de que el pueblo no podía estudiar, no podía, todo eso se empezó a cambiar, completamente a cambiar. Si los mismos seminaristas no estudiaban la Biblia como tenía que estudiarse, hasta la fecha, desgraciadamente, y he platicado con personas que estuvieron en el seminario católico, y la Biblia la usan solamente para la materia de teología. Entonces ya cuando ellos cursaron su materia de teología, no importa si siguen o no siguen leyendo la Biblia, simplemente ya estudiaron su materia de teología y ya no tienen la obligación de seguir estudiándola, de escudriñarla, ni nada por eso. Es una materia más. O sea, para ellos la Biblia es como, que estudiaron el álgebra y el libro de álgebra, ¿cómo se llama? El Baldor. Ahí está, ya estudié el Baldor, ya lo guardo ahí en mi biblioteca porque ya estudié álgebra. Ya estudié teología, guardo mi Biblia porque ya estudié teología. Así es como siempre se ha manejado el seminario católico. Eso sí, el catecismo, ese sí, hay que estarle macheteando para que se aprendan todo lo que dice su catecismo. Para ellos esa es la autoridad máxima. Y ya que entró un nuevo papa, vamos a ver las tradiciones de este nuevo papa, vamos a ver el magisterio, qué es lo que nos dice, y en eso sí se meten a estar escudriñando todo ese tipo de cosas. Pero lo que es la Biblia, la dejan ahí a un lado. Entonces todo eso estaba empezando a cambiar gracias a la Reforma, tanto en Alemania como aquí en Suiza. Vamos a ver el legado. Ginebra se convirtió en el centro internacional del protestantismo reformado, influyendo en Francia a los hugonotes, en Escocia con John Knox, Inglaterra y los Países Bajos. La teología calvinista dio forma a gran parte del protestantismo moderno. La Suiza francesa representó la fase más madura y estructurada de la Reforma suiza. Todo eso es lo que empezó a suceder ahí en Ginebra. Y más adelante vamos a ver a este reformador que es muy importante también, que es John Knox. No sé si se acuerdan que ya habíamos visto un reformador que se llamaba John Hus, que ese también fue uno de los que lo mataron antes de que Martín Lutero se levantara. No lo vayan a confundir, y se los digo por experiencia. Cuando en el instituto, yo dije, ay, joder, ¿qué no se había muerto ya ese Juanito? Porque casi todos se llaman Juanes, ¿verdad? Yo decía, ¿qué no se había ya muerto? Además, creo que hasta le habían cortado la cabeza. Yo me acuerdo, pero no, este es otro. El otro es John Hus y este es John Knox. Y lo vamos a ver ya más adelante. Ok. Hubo 5 puntos que, así como las 5 solas, que esas no fueron exclusivas de Martín Lutero, sino las 5 solas son exclusivas de la Reforma, de la Reforma protestante. Pero así como hubo esas 5 solas, también hubo algo que se le llama el tulip. El tulip son, o algunos le llaman, los 5 puntos de Calvino, o los 5 puntos de Juan Calvino. Vamos a ver, esos puntos precisamente son los que llevaron a cabo, ahí está, son los 5 puntos de Calvino, son los que llevaron a cabo la teología sistemática que Calvino había llevado a cabo en todos sus escritos, pero precisamente como una especie de tesis también, parecido a lo que fueron las 95 tesis también de Martín Lutero. Entonces aquí vamos a ver la número 1 de los 5 puntos de Calvino.
Miren, se llama tulip por lo siguiente. Dice depravación total, o sea, total depravity. Entonces, ¿se dan cuenta? La primera letra es T. Significa que el ser humano, a causa del pecado, está completamente corrompido en su naturaleza y no puede buscar a Dios por sí mismo. Base bíblica: no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10 al 12. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Juan 6:44. El hombre no coopera con Dios para ser salvo. La salvación es completamente por gracia. O sea, si se dan cuenta, es un punto precisamente que va también en contra total de lo que es el catecismo católico, ¿verdad? Porque el catecismo católico, ¿qué te dice? Que es por gracia, pero más tus obras, ¿verdad? Más los sacramentos. Tienes que cumplir con los sacramentos para que puedas ser salvo. Y aquí este punto calvinista va totalmente en contra de lo que la Iglesia Católica nos decía. ¿Sí? ¿Me hablaste, Dios? No. Ah, es que oí tu voz. Ok. 2. Elección incondicional. Un conditional election. Esa es la otra sigla del tulip. O sea, es la segunda sigla del tulip. Por eso se llama así el tulip. Dice. Está en inglés. Ajá. Sí. Significa que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo a quienes serían salvos, no por méritos humanos, sino por su soberana voluntad. Base bíblica: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 al 5. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. La elección es un acto de amor divino, no una recompensa por obras. Este es el segundo punto de Juan Calvino. Entonces aquí vemos claramente cómo también iba en contra total de lo que el catecismo romano dice, y es de la manera que vive, ¿no?, un católico hasta la fecha. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vamos a continuar. Número 3. Expiación limitada. Limited atonement. ¿Cómo dice? Atonement. Limited, a ver cómo es, Diego. Atonement. Ok. Que yo no, o sea, si no sé hablar el inglés, pues tampoco lo sé pronunciar muy bien, ¿verdad? Significa que Cristo murió eficazmente para salvar a los elegidos. Su sacrificio asegura la salvación de los que el Padre le dio. Base bíblica: yo pongo mi vida por las ovejas. Juan 10:15. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. La obra de Cristo no fue potencial, sino efectiva para los suyos. ¿Ok? Número 4. Gracia irresistible. Irresistible grace. Significa que cuando el Espíritu Santo llama eficazmente a una persona, ésta responde en fe y arrepentimiento. El llamado de Dios no puede ser frustrado. Base bíblica: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Juan 6:37. El Señor abrió el corazón de Lidia para que atendiese a lo que Pablo decía. Hechos 16:14. La gracia de Dios vence la resistencia del corazón humano. Fíjense, este punto de la gracia irresistible es un punto precisamente que luego empezó a ser muy debatido, porque Satanás siempre va a buscar la manera de destruir todo lo que nos acerque a Dios, ¿verdad? Entonces, este gran triunfo que precisamente pasado mañana se va a celebrar la reforma protestante, ese gran hallazgo
Lógicamente que fue una de las derrotas más tremendas que Satanás ha tenido después de la derrota que tuvo en la cruz. Es más, yo creo que esta sería la segunda de las derrotas más tremendas que tuvo Satanás, la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque de esa manera el mundo entero pudimos empezar a conocer verdaderamente la palabra. Pero esto de la gracia irresistible empezó a ser bien refutada precisamente en la Contrarreforma, que eso lo vamos a ver semanas próximas. ¿Y cómo se empezó a dar eso? Precisamente cuando se introdujo una doctrina de un tal Jacobo Arminio, así como estamos viendo a un gran Juan Calvino y a un gran Martín Lutero y un Zwinglio y todos los reformadores. Uno que era incluso discípulo de Juan Calvino, llamado Jacobo Arminio, él empezó a rechazar precisamente estos 5 puntos calvinistas, empezando por este punto, por la gracia irresistible. Entonces él empezó a querer manejar algo que muchos de repente nos podemos llegar a cuestionar, sobre todo mucha gente cuando ha llegado a esta iglesia y empiezan a conocer la doctrina reformada, la doctrina bíblica. Muchos que vienen de esas doctrinas es donde más trabajo les cuesta, cuando dicen, no, ¿cómo? O sea, entonces que yo soy un títere, porque ese era el argumento precisamente de Jacobo Arminio. Entonces yo no, o sea, no puedo poner un granito de arena para nada, o sea, yo no puedo decidir, entonces ya estoy predestinado, o sea, la gente que es salva está. Pues la Biblia lo dice. La Biblia dice claramente que no es por nuestras obras. La Biblia dice claramente que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos salvos. O sea que todo le pertenece, precisamente esa es la doctrina de la gracia irresistible. Cuando tú y yo decidimos verdaderamente seguir a Dios, ayer precisamente platicamos algo de eso también en varones, cuando tú ya tomaste la decisión, me haré cristiano, voy a ir a la iglesia, le voy a entregar mi vida a Jesús y todo eso, no se trata de que, es que fui muy inteligente para hacerlo. Es que hubo algo llamado gracia irresistible. O sea, nosotros no nos pudimos resistir, no pudimos resistirnos. Así como cuando de repente ves que va pasando un Ferrari, la otra vez íbamos rumbo a la Ciudad de México y venía un Ferrari atrás de nosotros, yo lo vi desde el espejo. No íbamos a la Ciudad de México, íbamos a Pachuca, ¿se acuerdan, verdad? Ya hasta después llegando a Pachuca fue lo primerito que empezó, oye, ¿vieron el Ferrari? O sea, yo desde que lo vi así en el espejo, no quería apartar mi mirada de él, porque un carro padrísimo, amarillo, bien bonito, y iba a pasar, le digo a Diego, mira el carro que va ahí. Nos ha pasado varias veces también. Bueno, el chiste es que algo así, o sea, estoy poniendo este ejemplo muy vano, pero algo así pasa, o sea, es algo irresistible. Ya cuando tuviste el toque del Espíritu Santo en tu vida, ya no te puedes resistir. Platicamos ayer en varones, por más que uno quisiera así, que dices, no, pues ahora sí me voy a pecar en algo, voy a esto, lo otro. Cuando tú ya eres hijo de Dios, no puedes. No puedes apartar los ojos. Sí, ya no puedes apartar tu mirada de nuestro Jesucristo. Entonces, esto es el punto 4, que es un punto muy debatible, y que ha llegado a tener mucha controversia, este tema de la gracia irresistible. Pero precisamente las doctrinas más elementales de una iglesia reformada ni siquiera son las luteranas, son las calvinistas. O sea, estos 5 puntos, por eso hay gente que piensa que nosotros somos calvinistas, ¿verdad? Pero como lo he estado platicando aquí, a lo mejor sí, la mayoría de todas nuestras doctrinas pues son calvinistas, pero no puedo decir, no, es que somos calvinistas. ¿Por qué? Porque al decir somos calvinistas, pues nosotros andaríamos bautizando a los niños, empezando por allí. Entonces no, los presbiterianos, ellos sí son calvinistas, pero nosotros no, nosotros somos pentecostales reformados. Un pentecostal reformado sería más bien como un anabaptista, y ahorita vamos a ver lo que son los anabaptistas, pero vamos a terminar con esto. Número 5, la perseverancia de los santos. Perseverance of the saints. Perseverancia de los santos. Significa que los verdaderos creyentes
elegidos y regenerados por Dios, perseveran en la fe hasta el fin. Base bíblica: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:27 al 28. O sea que la salvación es segura porque depende de la fidelidad de Dios, no de la del hombre. Este fue otro punto muy debatido por Jacobo Arminio. Jacobo Arminio dice, no, la salvación sí se pierde. La salvación se pierde. ¿Por qué? Porque hay citas y empiezan a sacar textos fuera del contexto para decir que sí se pierde. Pero aquí estamos viendo claramente, si es Jesucristo el que nos escogió a nosotros. O sea, ¿ustedes creen que Él se equivocó? Ay, es que escogí a Israel, pero no, ya me arrepentí. Él no es hombre para arrepentirse, la misma palabra lo dice. Cuando ya Jesucristo tomó a una persona, como dice aquí, Él se va a encargar de perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. Entonces la salvación no se pierde. Eso es precisamente también una doctrina reformada. Muchos piensan que pueden perder la salvación. Y en algunos lugares, es más, yo en una iglesia donde nos congregábamos, le dije al pastor un día, oiga pastor, ¿usted piensa que la salvación se pierde? Y me dijo, no, Bernardo, la salvación no se pierde. Dice, pero no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque muchos a través de eso dicen, si no diezmas vas a perder la salvación. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, por eso son doctrinas que son más fáciles de abrazar por ser el ser humano corrompido, que digan, no, sí, hay que decir que sí, que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque pues de esa manera, pues yo puedo empezar a manipular a la gente, diciéndoles que van a perder su salvación. Pero alguien que verdaderamente es salvo, no necesita ser amenazado, ni manipulado, ni nada. Sabemos perfectamente cuál es nuestra investidura. ¿Ok? ¿Sí estamos aquí o ya se me están durmiendo? Ya lo estoy viendo medio seriecitos. Luego, por eso es que algunos predicadores echan chistes para que la gente no se duerma. Bueno, prendan el ventilador para que les dé más frío y no se quieran ni dormir. Ok, vamos a ver lo que es la reforma anabaptista. Contexto: surgió durante la reforma protestante en Europa, especialmente en Suiza, Alemania y los Países Bajos. Los anabaptistas surgieron como un movimiento que buscaba un cristianismo más radical y bíblico, distinto tanto del catolicismo como de las reformas luterana y zwingliana. Su nombre significa rebautizadores, porque rechazaban el bautismo infantil y practicaban el bautismo de creyentes adultos basado en la fe personal. Miren, esta reforma anabaptista, de hecho de aquí es de donde salieron los bautistas. Los anabaptistas, como ahorita aquí lo está diciendo, ana quiere decir baptista, rebautizado. Cuando ellos empezaron a entender claramente lo que la Biblia decía, ellos dijeron, oye, no, es que aquí no veo por ningún lado, ¿sí estamos aquí? Yo no veo aquí por ningún lado en la Biblia que hayan bautizado a niños. Entonces, si yo no veo que han bautizado a niños en la Biblia, nosotros no deberíamos bautizar a niños. Más bien aquí a los adultos es a los que se debe de bautizar. Pero como toda la gente en Europa ya había sido bautizada de chiquitos, como aquí en México, que los que nacieron en una evangélica, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si los que estamos aquí nacimos en una católica, todos de chiquitos nos bautizaron. ¿Y qué pasó? Que ya de adultos nos volvimos a bautizar, o sea, nos rebautizamos. Entonces de ahí es de donde viene esa situación. Hubo algunos reformadores, miren, aquí se van dando cuenta, hubo una iluminación de Lutero sobre lo que era la verdad del Evangelio,
Pero como que esa iluminación entre todas las generaciones que iban pasando, pues esa iluminación cada vez se iba haciendo más clara. Como ahorita, ¿verdad? Antes no existía la luz LED, ¿verdad? Y ahora que existe la luz LED, nos damos cuenta que la luz que antes nosotros teníamos en las casas, que era la, ¿cómo se le llama? La análoga, ¿no? Sí, es la luz análoga. ¿Cómo? Incandescente. Antes era la luz incandescente, pero ahora ya con la LED, pues ya vemos que está, hay una luz que alumbra mucho mejor, y hasta gasta menos luz, ¿verdad? Menos electricidad. Entonces, ¿qué sucede? Algo así fue pasando con la luz que se les había dado a los reformadores. A un principio ya estaban bien, pero venían más reformadores en donde decían, no, eso de Lutero estuvo bien, eso de Calvino también estuvo bien, pero nosotros estamos viendo que para que reformemos bien a la gente que cree en Dios, necesitamos acercarnos más a la Biblia. La Biblia no dice nada de bautismos de infantes. Nosotros estamos viendo que Jesucristo simplemente se bautizó a los 30 años. Ahí vemos que Juan el Bautista, todos los que llamaban al bautismo, no los llevaban en brazos, era pura gente adulta. ¿Sabes qué? Vamos a bautizarnos nosotros ya como adultos. Pero ahorita vamos a ver todo lo que sucedió, porque no crean que era así de fácil. Principales creencias de los anabautistas. 1. Bautismo de creyentes. Solo personas que han hecho una profesión de fe consciente. 2. Separación de la iglesia y Estado. La iglesia no debía depender del poder político. 3. Pacificismo. Rechazo al uso de la violencia, incluso en guerras. 4. Vida comunitaria y ética estricta. Énfasis de vivir según las enseñanzas de Cristo, con amor, humildad y solidaridad. 5. Autonomía de la congregación. Cada iglesia local se gobernaba internamente según la Biblia. Entonces, por eso, como les digo, la iglesia reformada se podría decir que es más anabaptista que calvinista. Aquí, fíjense, el número 3 dice pacifismo, rechazo al uso de la violencia, incluso en guerras. La Biblia realmente nos manda a no tener guerras, a hacer paz. Es más, una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Me explico? Entonces, como les digo, cada día empezaba a haber más iluminación, y los anabaptistas, por eso yo digo, si nosotros nos alineamos como iglesia reformada o iglesia de la gracia, que ese sería el nombre correcto, como iglesia de la gracia seríamos más anabaptistas que calvinistas. Porque les voy a decir una cosa, aunque Juan Calvino, él hizo más con su pluma que con la espada, pero él también era de guerras. También Juan, es más, ahí en Ginebra, fíjense lo que son las cosas. Ahorita acabamos de ver que Ginebra, lo máximo. Y el mismo Richard, como lo comentaba, él ya sabía perfectamente que en Ginebra se había manifestado un avivamiento tremendo. Pero ¿qué sucede? Que esa manera tan teológica, esa política, esa disciplina, todo lo que llevaban ahí en Ginebra, no crean que era pura vida y dulzura. Ahí, para que se den una idea, ahí tenían unas prácticas totalmente inquisitivas también. Ahí hubo un caso de no me acuerdo exactamente el nombre, bueno, sí, el nombre era Miguel, no me acuerdo el apellido, pero ese hombre, de repente se le ocurrió hablar en contra de la Trinidad ahí en Ginebra. Y como ahí, estaba todo tan controlado por Juan Calvino y por todo el gobierno teocrático que ahí tenían, cuando se enteran, luego lo metieron a la cárcel y le preguntaron a Juan Calvino, Juanito, ¿qué vamos a hacer con este cuate que no cree en la Trinidad? ¿Y saben qué dijo? Quémenlo. Y lo quemaron vivo.
Ahí en Ginebra, una ciudad totalmente bíblica, y bueno, pues para que se den una idea. Por eso cuando a mí me dicen, ¿tú eres calvinista? No, ni Dios lo quiere. No, o sea, un calvinista realmente sí tuvo toda una revolución, una reforma. Gloria a Dios por haber sido usado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo para que se llevara a cabo eso. Pero seguían con muchas vendas en los ojos todavía, en sus ojos espirituales, tenían todavía varias vendas. Entonces los anabaptistas, ellos empezaron a dar cuenta de todas esas tonterías y decían, no, qué bueno, ¿verdad?, de un Calvino, qué bueno de un Lutero, qué bueno de un Zwingli, qué bueno de fulanito, de sultanito, reformadores, pero realmente la Biblia dice esto. Y aquí estamos viendo esas creencias principales que tenían los anabaptistas. La verdad, mis respetos, esas son las que realmente tenemos nosotros, no las ideas calvinistas. Nada más que hubo una persecución tremenda, y ahorita lo vamos a ver también. Líderes destacados. Me voy rápido porque ya se nos vino el tiempo encima. Conrad Grebel, en 1498-1526, líder de la Reforma Anabaptista, edad 28 años, nacimiento 1498 en Gryningen, Suiza, educación, estudió en la Universidad de Basilia y en Viena, amigo de Ulrich Zwingli en Zúrich. Inicialmente participó en la reforma de Zúrich, pero luego se separó de Zwingli porque quería una reforma más radical y bíblica, enfocada en la iglesia de creyentes y en el bautismo de adultos. Contribuciones: considerado el padre de los anabaptistas. En 1525 bautizó a adultos por primera vez en Suiza, marcando el inicio formal del movimiento anabaptista. Defendió la autonomía de la iglesia, la no violencia y la fe consciente del creyente. Muerte: murió en 1526 en Zúrich a los 28 años, tras ser encarcelado por su actividad religiosa. ¿Ya vieron? O sea, esto era lo que empezó a causar una persecución, el simple hecho de que se bautizaban de adultos. ¿Saben por qué? Porque los calvinistas, cuando empezaron a ver que los anabaptistas se estaban volviendo a bautizar, se acordaron de que 1000 años antes había un tal Atanasio, no me acuerdo cómo se llamaba este hombre, que decretaron. Era un emperador, ni siquiera era un clérigo, era un emperador que decretó que aquel que se volviera a bautizar iba a ser muerto. O sea, fíjense hasta dónde llegaron los calvinistas, que al acordarse de eso, dijeron, no, aquí tampoco, así como no pueden hablar mal de la Trinidad, tampoco pueden volverse a bautizar. Entonces empezó a haber una persecución con los anabaptistas. De tal manera que este hombre pues fue encarcelado y por su actividad religiosa ahí murió. Vamos a ver, miren, este era Conrad Grebel, y murió bien jovencillo, a los 28 años. Vamos a ver su legado. Inspiró el movimiento anabaptista suizo y europeo. Sus enseñanzas perduraron en comunidades como los menonitas. ¿Sí saben quiénes son los menonitas? Y otros grupos anabaptistas, de ahí vienen los menonitas, de los anabaptistas. Recordado como un defensor de la fe auténtica y de la obediencia a la Biblia, aún frente a la persecución. O sea, aún frente a la situación que estaban viviendo, estaban siendo perseguidos por sus nuevas doctrinas bíblicas. Fíjense, o sea, es lo que les digo, el ser humano está totalmente corrompido, precisamente parte de lo que el mismo Calvino decía. O sea, el ser humano nace totalmente corrompido, no quiere saber, nuestra naturaleza es de mal. Esos mismos que habían confrontado a los católicos por el daño que le habían hecho a la humanidad tan tremenda, ahora ellos estaban encargando de estar frenando a personas como los anabaptistas. ¿Por qué? Porque ellos querían acercarse más a la Biblia. No, pues no se los querían permitir. Y empezó a haber una persecución ahí en Suiza.
en contra de los anabaptistas. Vamos a ver quién era Jorge Blauró, del 1491 al 1529, sacerdote suizo que se unió al movimiento anabaptista, participó en el primer bautismo de adultos en 1525 junto a Conrad Grebel. Defendió la fe consciente, la autonomía de la iglesia y el pacifismo. Murió en 1529 a causa de la persecución religiosa. Miren, se dice que Jorge Blauru y Conrad Grebel, uno bautizó al otro y el otro lo bautizó. O sea, agarró y dijo, bueno, sabemos que tenemos que ser bautizados ya como adultos, pero ¿sabes qué? Que pues no hay quien nos bautiza, así que yo te voy a bautizar a ti y tú me vas a bautizar a mí. Entonces ellos mismos se metieron al agua y fue el primer bautismo ya de adultos, ahí con los anabaptistas. Entonces precisamente ellos fueron los fundadores de los anabaptistas, estos dos hombres, y los dos fueron martirizados por esta nueva doctrina que ellos estaban llevando a cabo. Aparece otro que era Félix Mans, del año 1498 al 1527, reformador suizo, uno de los fundadores del anabaptismo. Participó en el primer bautismo de adultos en 1525 junto a Conrad